La demagogia del populismo como herramienta política perfeccionó la ficción peligrosa de prometer beneficios ilimitados dentro de un mundo de recursos escasos. Los gobiernos gastan, se endeudan y trasladan la factura a ciudadanos que no votan o que ni siquiera han nacido. Para hablar sobre el hecho de que la prudencia fiscal dejó de ser una virtud, cómo restaurarla y qué relación existe entre disciplina presupuestaria y libertad, nos acompaña Hugo Maúl, economista con maestría en economía y especialista en banca central, cofundador de uno de los tanques de pensamiento de más prestigio en América Latina. Hugo, bienvenido a Razón de Estado. El Nobel James Buchanan advirtió que toda promesa pública adicional obliga a reducir otra promesa o a transferirle su costo a alguien más. ¿Por qué la política moderna sobrevive negando la escasez, la ley más elemental de la economía? Bueno, básicamente en nuestros países, Dionisio, porque hay muchas carencias. Lamentablemente no hemos logrado nosotros afianzar un modelo de desarrollo y eso deja siempre a grupos poblacionales vastos sin acceso a un buen empleo, con ingresos que no les alcanzan para vivir dignamente. Y ahí los políticos básicamente lo que vienen es a ofrecer pan para hoy y hambre para mañana. Lamentablemente, ante la precariedad, ante la falta de oportunidades, muchas personas no tienen nada que perder, aparentemente, y entonces caen víctimas de este tipo de medidas, aunque después terminen pagándolo en términos de inflación, devaluación, etcétera. Digamos, hay una falla por parte de los modelos de desarrollo latinoamericanos que permiten que existan estas capas sociales siempre proclives a creer en cantos de sirena. El gran economista Milton Friedman decía que la verdadera carga del Estado no son los impuestos, sino el gasto, porque todo lo que el gobierno consume, alguien debe pagarlo, hoy o mañana. ¿Cómo se le explica al ciudadano que lo gratuito se cobra mediante impuestos, inflación, deuda o menos oportunidades? Esa es una excelente pregunta. A ver, el gobierno no produce absolutamente nada. Los gobiernos lo que hacen es que se comen e invierten los recursos que nos han sacado a nosotros como consumidores. Entonces, cuando un gobierno dice, le voy a dar a un colectivo social determinado beneficio, es porque se lo quitó a alguien más. Eso es innegable. El problema fundamental es que se vende al Estado como que si fuera una especie de personificación de Dios que de la nada puede crear riqueza y se piensa que mientras nos dé, no importa de dónde salga. El problema es que los gobiernos tienen la deuda pública en sus manos y pueden darle a todos durante un tiempo porque simplemente los recursos provienen de fuera de los países, pero cuando hay que pagarlos, es donde viene el ajuste. A lo que le pasa a Argentina es un ejemplo de esto. Regalan, 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 pero eventualmente el acreedor dice paguen. Y cuando viene el apretón es donde es el crujir de dientes porque no hay. Por eso es que se habla de una restricción a lo largo del tiempo. No es solo ser prudente hoy, hay que ser prudente a lo largo de décadas o siglos para no poner a los países en esos problemas. Un caso paradójico es Estados Unidos. Acumula déficits extraordinarios, intereses crecientes y compromisos sociales sin financiamiento suficiente. Si la potencia que emite la principal moneda de reserva del mundo ha abandonado la prudencia fiscal, ¿quién puede dar el ejemplo y cuánto tiempo puede durar ese privilegio sin consecuencias? Es una excelente pregunta porque ya lo dijiste hace unos momentos. El principal problema que se tiene es el gasto público y no estoy demonizando que el gobierno deba gastar, pero el problema es que mientras más aumente el gasto, más necesidad hay de quitarle recursos a los ciudadanos, sea en consumo o sea en inversión. Y el problema fundamental es que si yo no le quiero quitar ni a los hogares ni a las empresas, tengo que pedirle prestado a alguien más. Y eso le ha pasado a Estados Unidos en los últimos 100 años y hoy tiene una deuda externa grandísima. Por supuesto, ¿en quién confiar hoy? Lamentablemente Estados Unidos, a pesar de eso, sigue siendo la principal potencia del mundo, pero tarde o temprano estas deudas tienen que pagarse. Y yo quisiera decir que es Alemania y el banco, el Deutsche Bank, pero en estos dorados tiempos
ya la prudencia fiscal y la responsabilidad fiscal parece que pasaron a un segundo plano. Tal vez Argentina y Milei, que está tratando de luchar contra la corriente, me atrevería a decir. La respuesta populista es siempre la misma, que paguen los ricos. Sin embargo, la evidencia muestra que los ajustes basados principalmente en nuevos impuestos suelen dañar más el crecimiento que los concentrados en racionalizar el gasto. Ya hablabas de Milei, que es el ejemplo. ¿Por qué los gobiernos eligen una y otra vez el camino políticamente cómodo y económicamente más costoso al final de cuentas? Lo que pasa es que el populismo, Dionisio, necesita un relato y necesita un enemigo. Entonces el relato es: somos pobres. ¿Por culpa de quién? De los ricos. Entonces, por lo tanto, cualquier cosa que se haga por el pueblo y que el sacrificado sea los ricos, cualquier definición que eso sea, encaja en la narrativa que el pueblo está demandando de este tipo de líderes. Entonces, ¿qué les importa? Lamentablemente el capital es huidizo, el capital se mueve entre fronteras y en el sentido de yo le voy a poner impuestos a los ricos. Cuando le quiera poner impuestos a los ricos ya no tienen el capital y sus inversiones en los países donde se practican este tipo de decisiones. O durante algún momento los podrán sorprender, pero a largo plazo, sin certeza jurídica, con constantes amenazas de venganzas y relatos que van en contra de la prosperidad, sino lo que buscan es una pugna redistributiva, no hay en realidad incentivos para invertir, porque no hay la seguridad básica que busca cualquier inversionista, es poder obtener los beneficios de sus inversiones. ¿Y será que mucho de esto sucede porque hablamos demasiado de derechos y muy poco de aritmética? ¿Puede sobrevivir una sociedad libre cuando sus ciudadanos creen que el Estado es una fuente inagotable de recursos y no el administrador del dinero que ellos mismos producen? Imposible, Dionisio. Lo que nosotros necesitamos en Latinoamérica, antes que nada, es tener estados funcionales en las funciones básicas del Estado: seguridad, justicia y un mínimo de educación y un mínimo de salud. Lamentablemente nuestros estados son muy grandes y no son capaces de entregarle al ciudadano los resultados en materia de seguridad, en materia de partición de justicia y mínimos sociales. Ahí el problema también es del electorado, porque creemos nosotros en falacias a la hora de las elecciones, pero afortunadamente hay brisas de cambio, al menos en Latinoamérica, donde están llegando otro tipo de gobernantes que están dispuestos a dar la buena batalla. Si no, seremos países básicamente en bancarrota perenne. La deuda pública no elimina la escasez, la cambia de fecha, de nombre y de víctima. Una sociedad libre empieza a morir cuando convierte cada deseo en un derecho y cada factura en una obligación para quienes todavía no pueden defenderse. Hugo, muchas gracias por tu tiempo. Como siempre nos dejas iluminados en esta tribuna. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.